Bueno, aquí continuamos en otro bloque de Santa Fe Noticias, Marcelo, con otro invitado. Así es, está con nosotros Silvia Ausburger, diputada provincial del bloque Igualdad y Participación, pertenece al Frente Progresista Cívico y Social. La saludamos formalmente, gracias por estar acá. Bienvenida, gracias por ¿Qué venir. tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Silvia, ¿se va a dar la reforma de la Constitución este año o no, a nivel provincial? Bueno, es un clásico desde el inicio de la democracia. El gobernador lo anunció como intención política en su discurso inaugural el 1 de mayo. Nosotros hemos siempre planteado la necesidad de la reforma. Santa Fe es casi la única, junto con Mendoza, que no ha reformado su constitución después del año 94, de la reforma a la Constitución Nacional. Pero depende de la voluntad política mayoritaria de ambas cámaras, ¿no? Requiere mayoría especial de ambas cámaras, así que se necesita generar el consenso que hasta ahora no se viene ha preparando generado. esa voluntad política? ¿Se ve con ganas? ¿Se ve tranquilo, pausado? Hasta ahora solo el anuncio y las declaraciones públicas que todos conocemos de algunos diputados y diputadas o senadores que se han expresado en general a favor de la reforma y después con algunos cuestionamientos en el momento en que debe hacerse o qué cosas deben incluirse o no, ¿no? ¿Va a incluir la reelección del gobernador? Claramente el actual gobernador no puede ser reelecto porque juró por una constitución donde no está habilitada la reelección. Así que eso para no va a poder. para despejar. Será. El actual no puede. No. Luego, en general, las constituciones dan un segundo periodo en el mismo sentido que la Constitución Nacional, ¿no? ¿Y 4 años alcanzan para una buena gestión? Bueno, un año alcanza para una buena gestión, ¿no? ¿Sí? Siempre quizás terminar proyectos a más largo plazo o que se puedan visualizar claramente en la población lleve más tiempo, pero el camino, las decisiones importantes se pueden en los primeros meses delinear. Esa es mi opinión, ¿no? Bien. Raúl Lamberto fue propuesto como defensor del pueblo a nivel provincial. ¿Cómo lo ve usted a Lamberto? Porque viene, vamos a ser concretos, cuestionado por su gestión, digamos, como ministro de Seguridad, y ahora, bueno, es como que lo quieren poner allí. ¿Lo ve bien perfilado usted? Lamberto es un político de algún modo histórico, ¿no? Desde muy joven ha hecho política y ha ocupado lugares importantes en la ciudad y en la provincia. Al final de estos años ha ocupado un lugar dificilísimo, ¿no? Donde difícilmente alguien salga aplaudido. A lo sumo puede no ser rechazado, pero aplaudido en el Ministerio de Seguridad es muy difícil salir. Complicado. Este es un problema pendiente en nuestra sociedad, uno de los problemas más grandes. Raúl Lamberto hizo dentro de su potestad lo que consideraba que se podía hacer en un corto periodo y bueno, insisto que es una asignatura pendiente donde nadie todavía ha sacado un aprobado. El proceso de propuesta de Raúl Lamberto para defensor del pueblo recién se inicia, se están expresando la sociedad civil, las personas, las organizaciones, así que esperaremos que culmine o que vaya avanzando ese proceso. Marce, esta semana fue etapa de medios la legislatura provincial, ¿no? Por el tema de un proyecto que presentó el oficialismo para quitarle a la facultad a los concejales por el aumento del transporte, tema que tuvimos hace 10 atrás. Aparentemente la oposición no estuvo de acuerdo y sacó el proyecto del recinto. Sí, nosotros estuvimos en contra claramente de esa incorporación de un artículo que se hizo en una iniciativa que no tenía nada que ver. O sea, se estaba discutiendo incrementar los recursos de la provincia para el transporte tanto urbano como interurbano y se incorpora en el último momento en la Comisión de Presupuesto un artículo que lo que se discutía era la potestad, o sea, de quién es la potestad, si de los concejales, del Consejo Municipal o si de los intendentes. O sea, un debate totalmente diferente. Nosotros creemos que esa potestad debe seguir quedando en el Consejo. El Consejo es la instancia más cercana a las personas y claramente la tarifa del transporte urbano
al decidirse se tiene que decidir con un sentido social, no solo económico. Hoy tenemos que pensar el transporte urbano para aquellas personas que no tienen otra forma de movilidad, que son la mayoría, y las personas que todos los días van a trabajar, que van a la escuela, que van a institutos de educación, y que el componente de la tarifa que pagan del boleto urbano es importante dentro de sus presupuestos. Y con ese sentido hay que pensarlo, no solo hacer la estructura de costos y luego decir, bueno, hay que incrementarla. Pensar el transporte público como un derecho del trabajador en realidad, porque bueno, como vos bien decías, es a partir de eso que puede ingresar a su trabajo. Así es, por eso nosotros en la legislatura, junto a Rubén Giustiniani, estamos impulsando que para todos los servicios públicos, el transporte es un servicio público, se establezcan entes regulatorios con participación de los usuarios. Porque, insistimos, con participación de los usuarios, primero hay un control mucho más importante sobre las empresas prestadoras de los servicios públicos. Y por otro lado, está esa voz de la tarifa social, desde el aspecto social, tan importante en cualquier servicio público que se preste, ¿no? En la provincia de Santa Fe, sobre todo las empresas de media y larga distancia están muy cuestionadas, hay nada de control. Y es bien importante que participen las organizaciones de usuarios y consumidores en la regulación de esos servicios y en el contralor. La pregunta es por qué se le ha querido sacar al Consejo la potestad, ¿no? La potestad. Es decir, llama la atención que si no hubiesen respondido los legisladores, eso tal vez le hubieran dado curso. Yo creo que claramente era una incorporación pensada específicamente para la ciudad de Rosario, porque hay otros consejos que lo han resuelto, claro, y que bueno, han resuelto los consejos, es una decisión de las mayorías de esos consejos. Santa Fe lo resolvió, San Lorenzo también lo resolvió, pero todos conocemos en la ciudad de Rosario el proceso que se dio de mayorías muy ajustadas en relación a la tarifa, que fue importante también todo ese debate, ¿no? Que se hizo público, que se debatió casi durante un mes, que hubo participación de las diversas miradas, porque eso es el Consejo, ¿no? El que articula la diversidad política de la ciudad, insisto, ese lugar tan cercano a la población que no lo es la legislatura, ¿no? Que las personas, los ciudadanos lo sienten un poco más alejado. Por eso insistimos en la importancia de que permanezca eso en el Consejo y por supuesto que no sea la legislatura la que de arriba para abajo decida, en todo caso, quién tiene la potestad del incremento de tarifa. Bueno, Mauricio Macri ha dicho que a partir de junio, julio, en el segundo semestre del año, va a bajar la inflación. Se estarían normalizando los costos. Exacto, otros índices económicos. El gobernador Lifchit ha salido del cruce y para él dijo que no va a cambiar mucho en esta última parte del año, en los últimos 6 meses. ¿Usted qué piensa? Que el presidente debe tener una fórmula mágica donde incrementando la totalidad de los servicios públicos, del combustible, de los impuestos a todo nivel, de repente la inflación va a bajar. La única forma que la inflación baje es con un costo terrible social que significa que las personas no podamos ir a comprar, o que baje el consumo. El poder de compra, digamos. Fuertemente. Esa es la única forma en que la inflación baje en el segundo semestre. Eso quiere decir que muchos pequeños comerciantes, muchas pymes van a tener que resignar la tarea que realizan y eso significa desocupación. Nosotros avisoramos una situación muy difícil hacia adelante, ¿no? Por eso claramente nos opusimos también ayer, nos abstuvimos en relación al endeudamiento de la provincia, porque no tenemos claridad qué es lo que va a pasar con la economía, con la macroeconomía. No hay buenas expectativas. No tenemos buenas expectativas y en ese sentido es un momento de mucha incertidumbre y bueno, así como no nos endeudaríamos cada uno de nosotros, en nuestra familia, tampoco podemos decirle a los santafesinos endeúdense alegremente en un momento que no se necesita, porque Santa Fe tiene recursos, sobre todo por lo que ha significado el fallo de la Corte que le devolvió el 15% de la coparticipación federal. Hoy no era momento,
podemos ver más adelante, y mucho menos por ese monto tan importante como se decidió ayer, ¿no? Estuvimos, bueno, con Alicia Gutiérrez hace unos momentitos nada más, comentando uno de los temas que tanto le preocupa tanto en la provincia de Santa Fe como en el país, que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con el abuso sexual y que tiene que ver también con la campaña y concientización de educación sexual. ¿Cuál es tu postura frente a esto y frente, bueno, a la campaña que nos comentaba sobre libertad? Sí, para Belén, libertad para Belén. Bueno, lo de Belén, si ustedes lo han comentado, es un caso terrible de injusticia que está recusado en una instancia judicial porque es una mujer acusada de practicarse un aborto cuando no hay ni una sola prueba en ese proceso que determine esa situación. Por eso estamos exigiendo en todo el país, desde el movimiento de mujeres, que se la libere inmediatamente y que se repare el daño que se ha causado, porque ya lleva más de 2 años presa, ¿no? En relación a la educación sexual, que es el instrumento que tienen todas las sociedades para evitar la práctica del aborto, Santa Fe de algún modo está por encima del promedio en relación al cumplimiento de ese derecho, que es un derecho que tienen todos los niños y niñas en la educación formal, pero falta mucho, hay muchos obstáculos. Nosotros hemos presentado con el diputado Rubén Giustiniani una iniciativa legislativa para tener ley de educación en la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias, la única provincia que no tiene, y tenemos un capítulo especial para garantizar el derecho a recibir educación sexual en todo el ciclo de educación formal. Y en este sentido también hablábamos con Alicia Gutiérrez de la importancia de la capacitación docente en este aspecto y también de la participación de la familia, ¿no? Así que pueda estar incluida en esto, y nos decía, bueno, Alicia, que algunos integrantes de la familia son reticentes a que se implemente la educación sexual en las escuelas. Sí. Bueno, yo estaba como legisladora nacional y en la Comisión de Educación cuando se debatió la iniciativa en el orden nacional en el año 2006. Y justamente el debate que destrabó esta discusión de si es responsabilidad de la familia, si es responsabilidad del Estado o cómo integramos ambas responsabilidades, es a partir del conocimiento de los casos de abuso sexual que la mayor parte se producen en el interior de los hogares o por una persona que integra el entorno familiar, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es para los niños y las niñas que reciban educación sexual en la escuela a la que asisten, para que justamente podamos evitar ese abuso, que el niño o la niña pueda expresarse y saber que nadie tiene derecho sobre su cuerpo y no dejarlo librado exclusivamente al entorno familiar. Ambos, y es fácil y posible integrarlos, las familias y el Estado son responsables en este tema. Perfecto. Bueno, podríamos seguir hablando, pero se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias por venir, Silvia. Ya te citaremos nuevamente para que nos actualices con los temas, más que nada de la legislatura provincial y bueno, de